Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su programa Mateloqueando con Pitágoras. Continuamos conversando sobre formas geométricas y de manera puntual hoy vamos a conversar sobre superficie poligonal y área. Sin embargo, para abordar esta temática, vamos a partir conversando un poquito sobre polígono y perímetro, que fue lo que planteamos en el tema anterior. Dados los rectángulos H y M que usted puede observar en la parte inferior derecha, con las dimensiones ahí anotadas, H con un- una base de 6 centímetros y una altura de 2 centímetros, M con una base de 4 centímetros y una altura de 3 centímetros. Sabemos que H es más grande que M porque su perímetro es mayor. Recuerden que el perímetro es la suma de las medidas de los lados. Y entonces procedemos a obtenerlo y sabemos que el perímetro del rectángulo H sería 2 veces el largo, 2 por 6, más 2 veces el ancho, 2 por 2. Y esto da 12 más 4, 16 centímetros. Ese es el tamaño del rectángulo H. Y mientras que el rectángulo M tiene un perímetro que es 2 veces la base, 2 por 4, más 2 veces la altura, 2 por 3. Entonces serían 8 más 6, 14 centímetros. Evidentemente, entonces, el rectángulo H es más grande que el rectángulo M. A todo rectángulo le corresponde una superficie interior y la unión del rectángulo con su correspondiente superficie interior conforma lo que se llama la superficie rectangular. Aclaro un par de cosas. Primero, el interior no forma parte del rectángulo y a la hora de unir el rectángulo con su interior, formamos la superficie rectangular. ¿Vamos? Bien, pues la superficie rectangular se mide empleando superficies cuadradas, siendo el metro cuadrado y sus múltiplos o submúltiplos la medida universal o internacional. Por lo tanto, en este caso, la medida se hace en centímetros cuadrados. Vamos a plantearla en centímetros cuadrados y corresponde al número de superficies que caben en la superficie rectangular. Vean ustedes que, por ejemplo, en el caso de la superficie H, le caben exactamente 12 cuadritos, perdón, 12 superficies cuadradas de 1 centímetro de lado. Y en el caso de M serían exactamente también 12 centímetros cuadrados o cuadraditos, superficies cuadradas de 1 centímetro de lado. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el área de H sería, en este caso, 12 centímetros cuadrados y en el caso de A corresponde también a la misma cantidad, 12 centímetros cuadrados. Vean la diferencia que hay entonces entre perímetro y área. El perímetro refiere al polígono, a la medida de los lados, que son segmentos. El área, en cambio, nos habla de la superficie. Estamos hablando de dos medidas, pero dos medidas diferentes. El perímetro y el área son medidas, por lo tanto son números. Eso significa que esos valores se pueden operar. Ahora bien, el perímetro refiere a la medida del polígono, a la suma de las medidas de los lados, que son segmentos. Por lo tanto, es una medida lineal y su unidad internacional de medida es el metro, con sus múltiplos y submúltiplos. Veamos el caso de el cuadrado y el rectángulo que están en la parte inferior izquierda. El cuadrado tiene por lado 4 centímetros y el rectángulo tiene por medida de la base 6 centímetros y de la altura 2 centímetros. Ahora bien, si me corresponde determinar el perímetro de T, pues lo puedo obtener multiplicando 4 por 4, porque los cuatro lados miden lo mismo. Entonces 4 veces la medida del lado, que sería 4, da
16 centímetros. Esa es una unidad de medida lineal porque estoy refiriéndome al cuadrado, al polígono, a los segmentos. Ahora bien, en el caso de F, sería 2 veces la base, 2 veces 6, más 2 veces la altura, 2 veces 2, que sería exactamente 16 centímetros. Podemos decir entonces que el cuadrado y el rectángulo tienen el mismo tamaño. Ahora bien, resulta que el área refiere a la medida de la superficie poligonal, o sea, el polígono más su interior, y por lo tanto refiere al número de superficies cuadradas que le caben, y en ese caso la unidad internacional de medida es el metro cuadrado, aunque aquí estamos empleando, por razones de tamaño y de mejor comprensión, centímetros cuadrados, es decir, superficies cuadradas de 1 centímetro. El área entonces es cuántas veces esas superficies caben, para decirlo así, en la superficie correspondiente, en la superficie cuadrada, en la superficie rectangular. Entonces tenemos que el área, por ejemplo, de la superficie T es 16 centímetros cuadrados, 16 cuadritos, digo yo siempre a mis estudiantes. Y para el caso también de el rectángulo, el área de F es 16 centímetros cuadrados. Cosa interesante en este ejemplo es que el perímetro y el área son números exactamente iguales. Eso puede o no suceder. Yo siempre les decía a mis estudiantes que la relación perímetro-área viene siendo más o menos la relación que yo encuentro entre el tamaño de una persona y su peso. Es decir, de pronto esos pueden ser valores diferentes o iguales, pero son valores distintos. Ahora bien, el área o número de superficies cuadradas que le caben a una superficie rectangular siempre equivale a la medida de la base por la medida de la altura. Si ustedes se dan cuenta, el número de cuadritos es exactamente 6 por 2, que es lo que mide la base, y la altura en el rectángulo F. Y es 4 por 4, que es lo que le cabe a la base, le caben 4, y a la altura otros 4. 4 por 4 me da los 16. Entonces tenemos una forma o fórmula, como le decimos, que es que el área de una superficie rectangular va a ser la medida de la base por la medida de la altura. Ustedes dirán, también del cuadrado, solo que en el cuadrado la base y la altura miden lo mismo. Entonces decimos lado al cuadrado. Hay que entender que el cuadrado es a la vez rectángulo, por lo tanto cumple con los requisitos del rectángulo. Eso lo veremos más adelante. Por el momento, para ver si logramos comprender, me gustaría realizar un ejercicio. Es un ejercicio de coloración, lo llamo yo. Vamos a trabajar con el rectángulo que está en la parte derecha, en donde la longitud de la base la vamos a contemplar de 5 centímetros y la altura de 3 centímetros. Entonces, me piden ahora pintar de rojo el rectángulo. Y esto es muy importante. Recuerden que el rectángulo está conformado por la unión de los segmentos, esos llamados lados. Por lo tanto, si me piden pintar de rojo el rectángulo, eso es lo que debo pintar. Como dicen mis estudiantes, la orilla, y a mí me hace mucha gracia, no es la orilla, es el polígono, es la figura. En este caso, es el rectángulo. Ese es el rectángulo. El interior no forma parte de él. Por lo tanto, hay que pintar de rojo solo eso. Ahora vamos a pintar en verde su perímetro. Y aquí es interesante, el perímetro no lo podemos observar, sino que tenemos que obtenerlo. ¿Cómo? Recuerden que el perímetro es exactamente la suma de las medidas de los lados. En este caso, 2 veces la base, 2 por 5, y 2 veces la altura, 2 por 3, 10 más 6, serían
16 centímetros. ¿Estamos? Entonces, ese es el perímetro del rectángulo. Y como me piden pintarlo de verde, entonces yo vengo y lo pinto de verde. ¿Qué debo pintar de verde? El 16 centímetros, porque ese es el perímetro. Aquí estoy planteando la necesidad de diferenciar entre perímetro y polígono, entre rectángulo y su perímetro. El rectángulo son los segmentos. El perímetro es la medida del rectángulo. Es un número. ¿Bien? Ahora bien, además me piden pintar de azul la superficie rectangular. Recuerde que la superficie rectangular contempla al rectángulo y su interior. Entonces ya la pinté de azul. Vamos bien hasta ahí. Y por último me piden pintar en lila su correspondiente área. Y el área no la veo, el área tengo que obtenerla, lo mismo que el perímetro, porque el área es la medida de esa superficie rectangular. Recuerde que se da en el número de cuadritos de 1 centímetro que ahí le caben. En este caso, estamos hablando de centímetros. Y somos claros en que en este caso el área es exactamente el número de cuadritos que caben en la base, que es igual a la medida de la base, 5, por el número de cuadritos que caben en la altura, en este caso 3. Por lo tanto, 5 por 3 son 15 centímetros cuadrados, o sea, 15 superficies cuadraditas de 1 centímetro de lado. Por lo tanto, procedo y la pinto en color lila. Y entonces así hemos cumplido con los requisitos planteados en este ejercicio. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Agradezco su atención y les invito a escribirme a mi correo mario2707@gmail.com y lo mismo a compartir estos materiales para que sean aprovechados por bastantes personas. Además, también los invito a que vean en Google mi espacio llamado Matemalandia. Ahí vas a encontrar todos los programas de Mateloqueando que hasta el momento hemos subido. Así que a compartir. Muchísimas gracias.